crisis en la balanza de pagos muy aguda, que es una crisis muy recurrente en la economía argentina y que está justamente a la base del problema del ingreso de divisas, ¿sí? Hay como no nos vamos a centrar en esto, pero es interesante que lo tengan en cuenta. También lo menciona Portantiero, creo que es Van Panó, pero que ciclo de la economía argentina que se llama el stop and go, en inglés, tipo stop and go, implica que hay un momento en la economía argentina en la que es, a mi modo de ver, es una manera muy simplificada de ver la economía, está muy extendida como explicación en la academia, es interesante que la sepan, pero bueno, tiene sus matices, tiene sus bemoles, tiene entre los intereses de una fracción dominante y otra aparece que están los intereses de la clase obrera también, y eso también es cuestionable, es un poco polémico, pero bueno, es interesante que lo tengan en mente, y es esta idea de que con la actividad industrial lo que se busca es aumentar la conflictividad social, perdón, es apaciguar la conflictividad social aumentando los salarios y aumentando las condiciones de vida de los trabajadores, y eso lleva a un estancamiento de la economía, según lo que plantean estos sectores, y una falta de ingreso de divisas. Entonces empieza a haber una fuerte presión devaluatoria de la moneda para buscar el ingreso de divisas, ¿sí? Entonces es un ciclo y para eso tienen que bajar la presión devaluatoria, la presión inflacionaria implica devaluar el salario de los trabajadores, es decir, que valga menos, ¿sí? Entonces este es como un proceso, un ciclo económico que está a la base de este desequilibrio en la balanza de pagos, que es real, que existe en Argentina desde esta época, y que todavía sigue sucediendo, digamos, hay un desbalanceo crónico prácticamente en la balanza. En la balanza de pagos de Argentina, que siempre tiende a una presión devaluatoria, una presión inflacionaria que degrada las condiciones de vida de los trabajadores, ¿sí? Entonces se buscó el estímulo económico con las inversiones extranjeras, con más inversiones extranjeras. En 1963, después del derrocamiento de Frondizi, gana Ilia con un porcentaje muy pequeño de votos, Ilia radical, es decir, no formaba parte, el peronismo estaba proscripto en ese momento, entonces gana de una manera bastante débil. Ilia, de todas maneras, si bien con una gran debilidad política y con poca popularidad, digamos, poco nivel de popularidad, gobierna, sin embargo, sin estado de sitio, sin presos políticos, cosa que era una novedad, digamos, en función de que desde el 55 se venía de procesos fuertemente represivos y con un montón de presos políticos. Pero aún así, por lo menos gobernando sin un nivel alto de represión, es derrocado en el 66 porque no puede controlar la crisis económica que se agudiza cada vez más, ¿sí? Y asume Onganía. Esto por ahí, este nombre les debe resonar, espero que lo hayan estudiado, digamos, porque Onganía es como medio la antesala, la preparación a las características que va a tener la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina, que empieza, la dictadura de Onganía empieza a presentar algunos elementos fuertes de lo que van a ser, de lo que va a ser esa última dictadura, ¿sí? Y entre una de sus cuestiones más referenciadas con esto está la idea que empieza a dibujarse y que después, cuando veamos la dictadura, la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina, vamos
a verlo bien, pero esta idea del enemigo interno, de que hay un enemigo interno que hay que combatir. Empieza a organizarse el propio Estado en función de un enemigo dentro de la misma sociedad argentina, dentro de la misma población argentina, ¿sí? En ese periodo se desarrolla la Noche de los Bastones Largos, en nuestra Universidad de Buenos Aires y en otras universidades importantes del país, que como saben, bueno, lo que buscaba era escarmentar y era disciplinar la producción ideológica de la academia. Se buscó imponer una moral cristiana, una moral particular respecto de la sexualidad, respecto del rol de la mujer. Es interesante esto mencionárselos para que sepan que justo cae esto en un periodo en el que hay una gran incorporación de las mujeres a la industria, como obreras, y a su vez empieza a haber una explosión de la matrícula femenina en las universidades. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque en ese marco, de pronto, el control del Estado viene de la mano de decir, bueno, no, el rol de la mujer es otro, ¿sí? Un rol que se le asigna a la mujer, más allá de lo que ideológicamente nosotros podamos a esta altura de la vida, a esta altura del siglo XXI, entender como retrógrado en términos de por qué se debe controlar de esa manera el rol por cuestiones de género, etcétera, y por qué la mujer tiene que estar guardada en la casa y no asumir un rol. Además de eso, la crisis económica misma ponía en cuestión ese propio rol de la mujer, porque el salario del hombre no podía soportar bancar una familia. Entonces las mujeres tenían que salir a trabajar. Pero también, por supuesto, había como un ímpetu de tener cierta autonomía, de salir para afuera con la explosión de la matrícula. Que también viene de la mano, como, bueno, esto lo menciono, me parece interesante porque nosotros somos de alguna manera protagonistas de una organización de las mujeres muy interesante que en los últimos tiempos nos dio bastantes derechos que hablan de nuestra autonomía, derechos que hablan a nuestra decisión de decidir, y en este caso entender que ese rol que estaban asumiendo las mujeres saliendo para afuera también estaba a la base de la aparición de la segunda ola de feminismo en el mundo, particularmente en Estados Unidos, que tendía fundamentalmente a cuestionar los roles de género en la familia, en el ámbito privado también, además del público, ¿sí? Bueno, y en ese marco empieza a surgir una izquierda peronista, empieza dentro del mismo movimiento peronista, aparecer distintas alas, en este caso de una izquierda peronista que reclama el retorno de Perón y empieza a organizarse en el marco de este contexto de fuerte represión y de lucha por recuperar los derechos perdidos. En el año 67, con el ministro de Economía Krieger Bacena, se suspenden los convenios colectivos de trabajo que implicaban este acuerdo contractual entre los patrones y los trabajadores. Y se impone un nuevo congelamiento salarial por 2 años, ¿sí? Por 2 años en el marco de una presión inflacionaria, ¿sí? Esto tuvo fuertes implicancias en las condiciones de vida de los trabajadores y, a su vez, un sindicalismo que también empieza a quebrarse, a fracturarse, en el sentido de que los dirigentes sindicales empiezan a responder al Estado y no a las demandas de los trabajadores. Entonces aparece el sindicalismo combativo, ¿sí? Un sindicalismo clasista, que se plantea
justamente en esta definición de clasista como de la clase obrera, ningún pacto con los patrones, ningún pacto. Nosotros no representamos al Estado, representamos los intereses de los trabajadores, ¿sí? Y este clasismo va a tener un rol fundamental en esta etapa, porque es la etapa que va a dar lugar a acontecimientos muy importantes de la lucha de clases en Argentina, como fue el Cordobazo, como fueron los Rosariazos, en el que no solamente la clase obrera clasista salía a la calle a luchar por sus reclamos y en contra de esa burocracia sindical estatizada, ¿sí? Por eso les decía, acuérdense que esto de que los sindicatos, si bien tenían un canal de diálogo, eran fuertemente controlados por el Estado. Bueno, hubo un sector que rompió con ese control del Estado porque el control del Estado se les vino en contra, ¿sí? No eran derechos, sino que eran palos, congelamiento salarial, deterioro de las condiciones de existencia. Entonces, se llevan adelante, bueno, este ciclo de movilizaciones muy fuerte, muy, bueno, muy fuerte que marcó muchísimo a la clase obrera en relación a esa lucha en contra de esa burocracia sindical y en relación a la demanda por sus derechos, ¿sí? Y que también tuvo una implicancia fuerte dentro del movimiento peronista, porque este sector de izquierda del peronismo empezó a intervenir también en estas luchas, y porque además se dio una confluencia de clases interesante, muy interesante, entre la clase obrera y el movimiento estudiantil, que salió en común por demandas de cada sector que terminaron confluyendo en luchas callejeras comunes, ¿sí? Los invito a investigar sobre los rosariazos, los invito a investigar sobre el cordobazo, porque realmente las características de las luchas barriales, callejeras, combativas que tuvieron son muy interesantes. Fueron claramente, fuertemente reprimidas por parte del Estado, como ya venía siendo, es decir, el Estado ya venía teniendo una política de fuerte represión, y en ese marco estos sectores salieron a luchar de todas maneras, haciéndose cada vez más grandes, es decir, porque no eran solamente el o la obrera de la fábrica, eran barrios enteros, eran familias enteras junto con el movimiento estudiantil. ¿Cuál era el marco internacional de esta situación de la que no podemos perder de vista nunca? Bueno, es el marco de la Guerra Fría, es el marco de la derrota de Estados Unidos en Vietnam, es el marco del Mayo francés, es el marco, un cachito antes de la Revolución Cubana, es el marco de un proceso de movilizaciones y luchas por la liberación nacional y por conquistas de trabajadores muy, muy fuertes. El año anterior al Cordobazo fue el Mayo francés, y el Mayo francés fue una fuerte alianza entre los sectores estudiantiles y obreros en Francia,